Entonces, bueno, nos toca hablar de, aunque ya está un poco a la mañana y también hemos pasado que hacía una pregunta que hacía de puente entre el 3 y 4, nos toca hablar de actores, nos toca hablar de esa sociedad civil que durante muchos años ha suplido a las instituciones a la hora de trabajar en materias relacionadas con la memoria histórica. Una sociedad civil que, como bien sabéis, pues ha dominado el espacio público a la hora de recuperar esa memoria histórica, que han tenido que evolucionar rápidamente y que han tenido que reacomodarse. Y me temo que se seguirán o deberán seguir reacomodándose en los años que van a seguir. Asociaciones, y acabo, que desde mi punto de vista, por la experiencia que desde el gobierno de Navarra tenemos, es preciso que se integren las instituciones con acuerdos de colaboración, con espacios de discusión, y que en el caso de Navarra, ya lo hemos comentado un poco, desde el año 2015, desde que está el gobierno del cambio, pues se han integrado. Tanto en la Comisión Técnica en materia de coordinación y memoria histórica, como hemos dicho en la mañana, como en la mesa de trabajo, donde se pretende que se establezcan cauces de comunicación, aprovechando todo su bagaje histórico, que es mucho, y que también, como todos sabemos, sin su labor, pues seguramente no tendría sentido ni que hubiéramos estado aquí, porque se hubiera perdido el tiempo. Entonces, en este sentido, cambiamos el orden de intervención, empieza Guillermo, y luego recuperamos a Jesús Vicente y después a Chino. Bueno, yo muchas gracias, muy breve, voy a hacer una cosa feísima, porque es que tú hablas y no tengo que ir porque tengo urgencia. Pero muy brevemente, pues yo creo que muchas cosas ya se han dicho. Bueno, primero, yo creo que hay dos planos y ya se ha comentado. Uno es el proceso de las personas. Nosotros lo que intentamos hacer ahí es acompañar, dar servicio y estar a disposición de las familias para elaborar el miedo, para elaborar los silencios, para elaborar las motivaciones, quizás para pasar página, pero a mí no me gusta, o cada vez menos me gusta ese término, para leerla, porque después de leerla abren 3 páginas, nunca se activa. Y en segundo lugar, yo creo que para reflexionar también sobre otros porqués. Yo en este momento, en lo que más centrado estoy, y ahora voy a dar 2 preguntas, también a responderlas, es en la configuración de una sociedad regida por el miedo y el terror durante tanto tiempo. Una de las cosas que más sorprende en todo esto es también las secuelas que eso ha ido dejando, las secuelas sociales y políticas, las secuelas también individuales. Y luego nosotros, en este proceso también de envidia a otros sitios, con otros sitios, hacíamos cosas fuera y empezamos a ver que cerca había también y que había que aplicar algunas de esas cosas, nos encontramos también justificaciones que nuevamente van en la misma línea de que esto era un terror premeditado, estructurado, organizado, y me refiero a López Ibor, a Vallejo, en nuestra disciplina, al menos en psicología o psiquiatría, en el que evidentemente estaba todo planificado. En exhumaciones, hay que ver ese trauma psicosocial también. Nosotros somos más de lo psicosocial que del trauma individualizado, de la etiqueta individualizada. Ese entorno que es el que estaba enfermo, que es el que permitía que todas estas cosas se hiciesen y se persiguiesen, pero es verdad que ahora estamos más centrados también en una configuración de la sociedad bajo el miedo, en la secuencia o en las cuestiones. Por ejemplo, haciendo periciales, demostrando que esto no prescribe, que el miedo, el terror y las consecuencias no prescriben, incluso pasan de generación en generación y se mantienen. Pero por introducir también un par de cosas en el debate, bueno, a mí una de las cosas que siempre nos han preocupado y que han tenido especial intervención y hasta ahora nos han dicho son las exhumaciones con problemas, o cuando no se cumplen las expectativas de los familiares, cosa que pasa con cierta frecuencia y que también habría que traer a debate o a discusión hasta qué punto o cómo intervenimos en eso. En segundo lugar, no es solo un proceso familiar, pero también es un proceso familiar y en los procesos familiares se producen algunas cuestiones. Otra de las que me quedaban ahí en el tintero, aunque he ido interviniendo, nosotros sí que también creo, al menos no renunciamos, y es la Escuela Echeverría también, ¿no?, a la lucha por el discurso
por ejemplo, a establecer procesos de empatía que terminan o hacen terminar muchos debates, muchas veces absurdos, que a veces se introduce en la psicología, como cerramos o abrimos heridas. Bueno, y si tú tuvieses un familiar, ¿cómo te gustaría que te tratase? Y se acabe el discurso o el debate, ¿no? Y si tú confrontas a la gente con esa empatía, te das cuenta de lo que todos querríamos, también desde el punto de vista individual, y desde el punto de vista individual luego se puede trabajar lo colectivo y el proceso histórico. Pero se preguntaba dos cosas y termino para el seminario. Bueno, actores. Yo creo que los actores son sumamente diversos, con demasiados desacuerdos, con escasez de consenso y escasez de trabajo compartido. Nos hemos mirado quizás demasiado más en lo que nos diferencia que en lo que nos une, cuando son los actores los que han tomado la iniciativa, por delante del Estado, por delante de la justicia, por delante de cualquier otra cosa. Y sin embargo, mi mirada del movimiento verbalista es que te costaba a Dios y ayuda llegar a cualquier acuerdo, a cualquier mínimo, a cualquier tirón para ir de la mano en algo en el que, y se decía por aquí también, en un 80% de cosas estábamos de acuerdo. Pero cuando nos paramos en los matices es como que parece que nos diferencia más que lo que nos une. Yo creo que esa llamada habría que intentar hacerla, aquello que se hizo al principio también de poner espacios de diálogo para intentar llegar a acuerdos que tiren de la cosa. Creo que no hemos perseverado lo suficiente en eso y que hay algunas dificultades. Y sobre la visibilidad de las víctimas, bueno, yo creo que se resumen que son tan invisibles como que no se les considera víctimas. Más invisible que no te etiqueten como víctima, no sé si hay. No sé si hay ningún proceso en el que pueda ser más invisible. Yo creo que es lamentable que sean invisibles y es lamentable que se juegue con el dolor de la gente, con las perspectivas de la gente para invisibilizarlos, para decirles incluso esa visión a veces maniquea, totalmente maniquea y totalmente manipulada, de no, bueno, encima es que te estamos protegiendo para no reabrir según qué cosas, ¿no? Por cierto, nosotros en FOSAS también lo que hemos intentado hacer es medir estas cosas. Es decir, si alguien afirma que hay un odio, que hay rencor, que hay elementos negativos, vamos a medirlos. Y lo que se ve es que sobre la medida, para nada ocurren estas cosas. Al contrario, ocurre un proceso de cierre, de mezcla de emociones positivas y negativas, pero fundamentalmente positivas, y ocurre un proceso de politización. La familia entra con una motivación normalmente individualizada de lo que quiero es cerrar una etapa, enterrar donde corresponde, y si eso lo trabajas y lo acompañas, y si eso vas introduciéndolo, acaba perteneciendo al movimiento memorialista, pensando en que a él, lo que a él le ha pasado, les ha pasado a muchos otros. Y eso, muy en particular, y ese instrumento que usamos también cuando se dan esas exhumaciones con problemas, exhumaciones en las que no se cumplen las expectativas, que es un tema que también tenemos que intentar abordar. Así que yo creo compatible el proceso individual, colectivo, familiar, con el proceso también de reflexión sobre lo que fue y cómo se construye con las familias y no sin las familias, sino desde un proceso que acompañando a las familias nos permita también politizar y dar un discurso de verdad a todo esto. Y pido disculpas nuevamente, aunque mañana volveré a estar. Mañana te incorporas a los debates y ya te contaré lo... Bien, gracias. Bueno, gracias al CSIC por invitarnos a la asociación de la Barranca expresamente. Coincido en las visiones, bueno, coincido primero en lo importante del debate, un debate que nos permite ver visiones diferentes, a veces no contrapuestas, pero diferentes, como decía Guillermo ahora, y supongo que si seguimos adelante haciendo estos debates, nos juntamos 3 días con sus noches para discutirlo, pues igual llegamos a los acuerdos, a mayores posiciones parecidas, ¿no? De todas formas tampoco está mal, que eso nos permite seguir debatiendo. Cuando debatimos encontramos argumentos, encontramos razones y razonamientos. Bien, yo recibí este programa y lo que hice inmediatamente a bote pronto fue contestar todas las preguntas. Yo lo mandé a los dos y supongo que esas respuestas inmediatas serían matizaciones después de lo que estoy escuchando, después estoy aprendiendo, que decíamos todos. Incluso matizo mi intervención, lo tendría que volver a matizar y supongo que mañana de nuevo. Tengo que basar en algo. Y voy a hacer con estas reflexiones que
que evidentemente no son la postura de la asociación en este momento, y lo saben los organizadores, sino en todo caso son reflexiones propias que tienen su respaldo en ese trabajo personal y asociativo que hemos ido haciendo y que es enorme y que es muchas veces es continuo y no nos permite infinito, y no nos permite a veces poder hacer estas reflexiones de una manera más tranquila para saber realmente dónde estamos haciendo, que por cierto tiene mucho que ver con las exhumaciones. También con estas exhumaciones que decíamos que problemáticas, nos ha pasado a todos. También con esas denuncias que hemos hecho. Paco Echeverría podría contar cómo él, con nuestros responsables de la exhumación en Montenegro de Cameros, llegaron a Soria para poner la denuncia, Soria pasó a Madrid, Madrid pasó a Europa, Europa definitivamente nos devolvió, además, negándonos el derecho al recurso. Por supuesto, si hablamos de las calles, las denuncias infinitas, interminables, etcétera, etcétera. Bien, partiendo de ahí, esta convocatoria a nosotros nos llega de una manera muy curiosa, muy bonita, porque esta fotografía que veis todos corresponde a la barranca del Ardero, en La Rioja. La fotografía es hermosa, a pesar de las barras que habéis puesto con la idea de... no sé con qué idea, pero es muy bonita. Al final, ¿no? Una cosa Vamos a analizar los recortes. Sí. Pero es muy bonita porque, claro, aquí conocemos a toda la gente. Esta es la barranca del Ardero. La barranca del Ardero es un memorial que conoce algunas personas que están aquí. Yo estuvo con nosotros en el 30 aniversario, Paco ha estado varias veces con nosotros. Me parece que en esta inauguración, por eso la foto. Pues está mi hija en la esquina de arriba. Que Y está la hija en la esquina de arriba. Esa es la razón de la foto. Padre de la cantora. Entonces, la asociación de la barranca, la barranca en concreto, inauguramos lo que es el memorial, lo que es el cementerio cerrado, dignificado el 1 de mayo de 1979. El 1 de mayo de 1979. Existía entonces una asociación de familiares, amigos de los familiares de las víctimas. Posteriormente se convierte en una asociación de la barranca. Y esto responde a la inauguración de esta escultura, porque si os fijáis, ahí hay dos esculturas de mujeres de negro, abrazadas, por un lado por Pedro García, el presidente de la asociación, y por el otro lado por Efi y por Blanca. En cualquier caso, el año pasado inauguramos también el mapa pusimos en la barranca el mapa de los presos. Creemos que es el único que queda en toda España, de esos mapas de presos que se hacían en todos los campos de concentración. En este caso, en el campo, en la Plaza de Toros de Logroño, en el 37 y en el 38, acogió a parte de los soldados del Ejército del Norte, defendidos en el norte. Esta es la barranca. Una foto, un paisaje que me permite hacer una primera reflexión. En la barranca hay 400 asesinatos, de los cuales conocemos, no conocíamos, ha habido que estudiar, trabajarlo, conocemos prácticamente los nombres y sabemos quiénes son cada uno de ellos. Evidentemente la barranca está allí, los asesinados están allí y estarán en eterno, porque aquello está dignificado, porque la gente sabe dónde puede llevarles las flores, porque la gente sabe dónde puede hacer cualquier tipo de manifestación o de actividad. Hemos hecho un memorial, un cementerio que está muy bien, y todo lo contrapongo porque, con la Pedraja, por ejemplo. La Pedraja, en los Montes de Oca, en la Pedraja se hicieron finalmente hace pocos años la exhumación y aparecieron en la Pedraja ahí enterrados, no sabemos exactamente cuántos, ni cómo. Sabíamos bastante menos cosas. Nosotros calculamos que hay unos 60 riojanos, mucho más burgaleses, por supuesto, y una vez hecha la exhumación aparecieron muy pocos datos positivos con el ADN y en definitiva el resto de los restos están enterrados en el cementerio de Villafranca, que son la mayoría, en el cementerio de Villafranca Montesino. Eso me lleva a una reflexión de si es necesario o no es necesario el exhumar.
a mí me parece muy importante, por supuesto, con todo respeto a las exhumaciones del siglo, diríamos, de este siglo, a partir del año 2000, de las diferentes asociaciones, especialmente, y en principio de la RNH, que, como decías esta mañana, esto es una eclosión. Creo que la palabra es una eclosión, no una eclosión solamente a partir del 2002, de lo que son las propias exhumaciones, sino de lo que significa la memoria. Eso es cierto, pero conviene, también se ha hablado varias veces de lo que Joel está trabajando, y yo me gustaría comentarlo rápidamente. Nosotros en La Rioja, especialmente en La Rioja Baja y en la Ribera Navarra, en los años 78 y 81 se sumaron cantidad de tumbas, de fosas comunes, y no se trata tanto de reivindicar el hecho, que ya está más o menos conocido, sino como que nos sirva de referencia para un poco esta posible discusión. Es evidente, y en esos momentos no se disponía de los medios actuales. Las personas que en aquel momento se reunían no constituyeron asociaciones de memoria, se reunían en los lugares y se encontraban siempre, o sabían que estaban los restos, o había algún testigo de la época, y sin más elementos se cavaba y se encontraban los restos. Una de las razones de lo que ocurría que era que se llevaban directamente los restos a las fosas preparadas, a las fosas, a los mausoleos, a los lugares de enterramiento en los pueblos del entorno. Si Arnedo sabía perfectamente que habían matado 12 personas tal noche en tal sitio, esos 12 iban a un mausoleo en Arnedo, o en Alfaro, o en Calahorra, o en Peralta, o en las zonas de Navarra, que correspondían, por cierto, cuando se sabía bastante claramente que había 25, 13 de Navarra y 12 de La Rioja, se repartían, de partido de familia, porque en aquellos momentos no existía el ADN. Claro, una de las razones es que no se conocían esas posibilidades técnicas que se han puesto en marcha en el campo de las exhumaciones y del reconocimiento de las víctimas. En aquel momento, evidentemente, no sé si después puede ser posible, tampoco les importaba mucho a la gente. De alguna manera habían estado 40 años juntos, habían estado 40 años tirados, aunque muchos de ellos supieran dónde, aunque algunas familias llevaban ramos de forma clandestina, pero era la manera de que siguieran juntos en esas, diríamos, fosas ya en los cementerios, con ese mausoleo, que por ejemplo en Arnedo, de alguna forma, el alcalde entonces, no del PP, sino de Alianza Popular, pone a disposición de las familias, y nada que ver con la legislación actual, con estos temas, en general en los pueblos, margen de algunos problemas que sí existían y existieron, la gente trabajó que se pudiera enterar a los muertos como Dios manda. Era una de las cosas que se podían decir en ese momento. No sé si eso se puede dar en la actualidad, o si se puede dar en algunos casos concretos. Aquí se ha hablado de exhumaciones de 100 personas, de 120, de más. No estamos hablando de una fosa común tirada ahí en una cuneta cualquiera donde si se puede se recoge y se suma. Pero cuando hablamos de lugares donde de alguna forma se puede organizar, dignificar, incluso cerrar, yo en ese sentido lo puedo decir por la asociación, nosotros que tenemos una barranca detrás, animaríamos a que se hiciera de esta manera, a que se señalara, se dignificara y, si era posible, se cerrara. Hay gente que evidentemente puede pensar lo contrario o que simplemente no está claro qué hacer en cada caso. Esto va a depender de las familias, claro. Pero las familias también deciden, porque nosotros tenemos que ver con las familias. Muchos somos, yo en este caso, no. Yo no tengo familiares represaliados, pero muchos de vosotros que pertenecéis a asociaciones o que no venís de la administración, sin embargo sois familiares. Los familiares van a depender también de lo que nosotros podamos contar, de lo que podamos decir, de lo que podamos proponer. En ese sentido, comenzamos una reflexión interesante sobre cómo hacerlo, sobre por qué hacerlo y en qué casos se puede hacer una cuestión u otra. Yo creo que eso tiene mucho que ver, y hablamos de sociedad, yo estoy hablando de exhumaciones, de memoria
y de las asociaciones y de la gente que está detrás, un poco respondiendo a estas preguntas, pero más en general. Hay un debate, hay una historia en esto de la memoria que ahora llamamos democrática. Yo, siguiendo un poco las consideraciones de Jordi Ibáñez en su Antígona y el duelo, él habla de memorias individuales, de memorias misioneras, familiares, colectivas, militantes, memorias sagradas, memorias solidarias. Y bueno, nosotros establecemos se ha hablado y se ha discutido esta mañana el término de memoria democrática, pero bueno, aceptémoslo. Y eso no quita que debajo de esa memoria democrática en la que estamos todos incluidos haya también todas esas diferentes, en cada caso, memorias. En este siglo, ya veis que yo hablo del anterior, pero en efecto ahora en este siglo, las cosas no han ido bien, a pesar de esa eclosión, a pesar de todo lo que avanzamos. Una de las consideraciones que estamos diciendo cuando hablamos entre nosotros, esto avanza, ciertamente. Pero yo encuentro una crispación mucho mayor. Es decir, nosotros, por ejemplo, todo aquello que estábamos haciendo, todo aquel movimiento de los años 80, en cierta forma se detuvo con el 81. En el 81 con el golpe de Tejero. La gente se fue a las cocinas de muchos pueblos, por si acaso. Pero es verdad que en estos lugares se siguió haciendo casos y quizá por eso tardó tanto en eclosionar este movimiento. Si no, posiblemente a partir de los años 80 se hubiera transmitido a otros lugares, hubiera habido exhumaciones mucho más numerosas. Bueno, esto ocurrió así. En este siglo las cosas no han ido bien. La crispación es mucho mayor en todo caso. La crispación de la derecha es mucho mayor que la que significaba en aquel momento. Aparecen declaraciones que sufrimos cada semana, casi cada día, de forma más o menos descarada, defendiendo o postulando incluso ideas del franquismo. Y eso sobre todo en materia muy dolorosa, ¿no? Como es la de las exhumaciones, es increíble, ¿no? Esta situación evidentemente obedece a una crispación generalizada también que se da en la vida social y política en este país y que lleva indefectiblemente hacia política de confrontación. Y me refiero ahora a la confrontación en materia de memoria histórica. Y que yo diría que se hablaba también esta mañana, ¿no? Que en definitiva la confrontación es normal en política, que podemos discutir las cosas, bueno, pero la confrontación, la crispación que existe en este país, no solo en el aspecto de memoria, pero sobre todo y fundamentalmente en el aspecto de memoria histórica, se da también en el campo social, en el campo político, y no es lo mismo la crispación o la confrontación que existe entre la derecha y la izquierda en Alemania que en España. No es lo mismo, especialmente, repito, en el campo de la memoria histórica. Así que después de escuchar la información que yo he recibido hoy aquí sobre los fundamentos, sobre la filosofía, sobre las actividades relacionadas con la memoria, yo diría que y me sumo a esta especie de crítica de que algo no está lleno, que sabemos de dónde venimos. Nosotros venimos de una sublevación militar, venimos de una guerra civil, de la represión tremenda, feroz, venimos de la dictadura franquista tremenda, feroz, venimos de una transición de esa manera, de cierto olvido, evidentemente, venimos del intento de recuperación, venimos de la memoria democrática, nos centramos ahora mismo. No sé si sabemos o si tenemos claro común, me refiero al movimiento asociativo sobre todo, pero yo diría mucho más en general, si tenemos claro en común a dónde vamos y hasta dónde vamos. Y como esto es un debate larguísimo, que no sé si cabe, pero además seguramente ya me estoy pasando, pues acabo en este. Muy bien, Jesús. Pues pasamos al tema. Yo creo que lo que Jesús Vicente llama eclosión hace referencia al fenómeno del que también hablaba Emilio esta mañana, y que de alguna manera es la visibilización de unas víctimas que han estado ahí durante muchísimos años, invisibles, haciendo un trabajo o sufriendo, pero desde la invisibilidad más absoluta. Yo voy a poner encima de la mesa probablemente una serie de obviedades sin mayor pretensión que la de ordenarlas y sistematizarlas un poco. Creo que
no es casual que se produzca ese fenómeno de visibilización o de eclosión a partir de, en este siglo, a comienzos de este siglo. Creo que, a mi modo de ver, hay dos factores que influyen en que eso sea así, sea posible. Lo que mencionabas tú, Emilio, esta mañana de los medios de comunicación, digamos que es el cauce a través del cual se produce la visibilización, pero detrás de ese fenómeno yo creo que hay dos factores, como decía, que son, por un lado, el efecto contagio del fenómeno general de visibilización de las víctimas que se produce en el ámbito del terrorismo, que se inicia en la segunda década de los años 90 y que supone, por ejemplo, en palabras, y que no es exclusivo de España, que es de ámbito más general, aunque se produce de una manera más notable en España, y que conforma lo que Reyes Mate denomina un cambio de época, un cambio epocal. Él habla de que a partir del momento en que las víctimas se hacen visibles en el espacio público, ya nada va a ser exactamente igual de lo que había sido anteriormente. Y yo creo que eso, que se da con un mayor protagonismo en el ámbito de las víctimas del terrorismo, termina contagiando también a las víctimas del franquismo y posibilita de alguna manera el fenómeno de su visibilización, aunque es indudable que en una dimensión mucho más reducida. Yo lo considero como uno de los factores que permiten o que empujan en el sentido ese del proceso de visibilización. Al mismo tiempo, y aquí vuelvo a un topicazo, o reitero un topicazo que se ha repetido hasta la saciedad, la generación de los hijos de quienes sufrieron la guerra está contaminada por el discurso del miedo, por el discurso del silencio en las propias casas y por tanto por la inactividad y la falta de militancia, o una militancia muy débil o muy reducida al espacio muy privado, muy de ir a intentar conseguir los restos de mi padre, pero de una manera casi clandestina para darles sepultura y poder cerrar mi duelo y tal y cual. Sin embargo, es el surgimiento de una nueva generación que no tiene esa contaminación del miedo ni del silencio, la que posibilita la rebelión, la que protagoniza ese fenómeno en un momento en el que se dan otras circunstancias que posibilitan esa visibilización de las víctimas del franquismo. El fenómeno de contagio del proceso de visibilización de las víctimas del terrorismo se da además para bien y también para mal. Es decir, no solamente contribuye a que sea posible la visibilización de las víctimas del franquismo, sino que permite a determinados sectores políticos hacer crecer la hegemonía de lo que tiene que ver la violencia, las violaciones de derechos humanos sobre el terrorismo, fundamentalmente el terrorismo de ETA, ocupando un espacio con el cual intentan cerrar el acceso a otras violaciones de derechos humanos que son las cometidas por la propia dictadura franquista. De tal manera que la influencia negativa implica que ese espacio público está sobredimensionado respecto a lo que tiene que ver con las víctimas del terrorismo, en este caso las víctimas del terrorismo de ETA, promovida por determinados sectores políticos, cerrando el espacio o ahogando el oxígeno a las víctimas del franquismo. Otro factor, otra obviedad que quiero subrayar es el protagonismo inicial de una determinada tipología de víctimas en el proceso de visibilización de las víctimas del franquismo. Son las víctimas de las fosas, las víctimas de las cunetas, las víctimas de las personas que han sido ejecutadas, que han sido asesinadas y que se encuentran en las fosas y en las cunetas. Son quienes protagonizan en un primer momento el fenómeno de la visibilización de las víctimas del franquismo. Lo digo esto porque luego hablaremos de cómo entre los crímenes del franquismo la tipología delictiva es extraordinariamente diversa y eso da lugar a algunos problemas. Hay una extensión de este movimiento al amparo del eco político que se produce con el gobierno socialista de Zapatero a partir del año 2004. Es evidente que cuando el eco político es favorable, cuando hay una recogida de las aspiraciones del movimiento memorialista incipiente en esa época, eso contribuye a su fortalecimiento y contribuye a su expansión. No desdeñaré la influencia que la entrada del dinero a través de las políticas de subvenciones implica en la atomización del movimiento asociativo, entre otras cosas porque este no es un fenómeno exclusivo del movimiento asociativo memorialista, sino que lo es de prácticamente todos los movimientos asociativos que puedan existir
allá donde haya política de subvenciones, y me da lo mismo exactamente lo que hablemos, y conozco bastante bien el movimiento asociativo de las víctimas del terrorismo, que ha tenido exactamente el mismo proceso. Lo cierto es que ese crecimiento de expectativas se plasma en la ley de 2007, una ley que supone un avance, a pesar de todas las críticas que se puedan realizar, supone un avance en relación a la situación anterior y permite determinadas situaciones. Por primera vez se empiezan a certificar la condición de víctima, aunque sea de una forma realmente extraordinariamente reducida, pero por primera vez hay algunas personas que reciben un certificado oficial de su condición de víctima y que reciben incluso un cierto tipo de reparación que va más allá de la reparación moral y que es también la reparación económica. Insisto, aunque el ámbito sea extremadamente restringido, pero en relación a lo que había antes, que era nada, no deja de ser un paso. Por no hablar de los avances que supone el que a través de esa política de subvenciones, que no es la idónea, pero se van permitiendo el avance en el proceso de sumaciones, etc. Esta situación cambia radicalmente con la entrada del gobierno popular, que supone el cierre prácticamente absoluto de los avances que había supuesto la ley de 2007 y además la extracción de casi todo el oxígeno que había en el espacio público para las víctimas del franquismo. Yo no estoy de acuerdo con lo que decía antes Guillermo de que no hay una visibilización por el hecho de que no se les reconozca como víctimas. Creo que no hay mayor visibilización que el hecho de que un portavoz del grupo parlamentario mayoritario que tiene mayoría absoluta en el Congreso se refiera a las víctimas del franquismo diciendo que afloran cuando hay dinero para buscarle en las cunetas a sus padres y demás. Es decir, ser objeto de ese tipo de reflexión chusca por parte de quienes están gobernando implica que hay una visibilización y que realmente es un movimiento que importa. Bien, después del páramo que supuso el gobierno de mayoría absoluta del PP, nos encontramos en la actualidad con una situación que viene caracterizada fundamentalmente, primero por un gobierno en minoría del propio Partido Popular, pero sobre todo por el surgimiento a partir de las elecciones municipales de instituciones, ayuntamientos, comunidades autónomas que se han venido a denominar del cambio. Y que todas ellas han empezado su actividad político-institucional desde la voluntad de afrontar las cuestiones que tienen que ver y la problemática que tienen que ver con la memoria y con las víctimas. Yo creo que la situación actual frente a este tipo de iniciativas está marcada primero por una alarmante falta de coordinación en las iniciativas que se están llevando a cabo. Hay muchas ganas, mucha voluntad, mucha buena disposición, pero a mi entender falta una dirección política, falta un marco general y falta un sentido claro de hacia dónde se quiere avanzar y cuáles son los objetivos. Cuando se carecen de estos objetivos, insisto, generales, suele ser difícil definir estrategias adecuadas que permitan conseguir estos objetivos. Y yo lo que he hecho en falta, me da la sensación de que hay como una cierta carrera alocada, con iniciativas legislativas, con propuestas, con tal y cual, que se van sumando en una institución, en una otra institución, que denotan, insisto, la mejor disposición del mundo, la mejor buena voluntad del mundo, pero que carecen de algo que es fundamental y que es la eficacia. Hay que intentar ser eficaz y para eso hay que definir estrategias que sean adecuadas. Por otro lado, tenemos, antes lo he mencionado de pasada, con las víctimas del franquismo tenemos una importante diversidad tipológica de víctimas. Hay tipologías delictivas muy diferentes que provocan o que generan intereses diferentes, no siempre fáciles de aunar. Por un lado está la gente que tiene familiares en las fosas, familiares de personas desaparecidas, de personas ejecutadas. Por otro lado está gente que ha sufrido tortura en las comisarías en el tardofranquismo. Por otro lado está la problemática específica de los bebés robados. Por otro lado está los familiares de los deportados desde los campos de concentración franceses con la aquiescencia de la dictadura franquista. Es decir, hay subtipos dentro del conjunto de las víctimas del franquismo que por esa diversidad tipológica tienen intereses particulares no siempre coincidentes y no siempre fáciles de aunar, lo cual complica la elaboración de un discurso o de una política, digamos, global de todo el conjunto. Otra característica del momento actual, a mi juicio, es la no tan sutil
división que hay dentro del movimiento asociativo entre aquellos que ponen el acento en las cuestiones memorialísticas o de memoria y aquellos que las ponen en el ámbito de los derechos humanos. Es una generalización un poco burda, ya sé que hay mucha gente que no dice, no, yo las dos, pero siempre hay un acento que marca la actividad o la vocación de una asociación. Y hay gente que trabaja desde el ámbito estricto de los derechos humanos y hay otra gente que lo hace desde una perspectiva más de memoria, de hacer políticas de memoria, que sin olvidar, por supuesto, a las víctimas y los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación, entienden la política de memoria como la necesidad de preservar un patrimonio inmaterial que es justamente el de la memoria de una sociedad o de una lucha por la democracia o de una resistencia contra la dictadura. Es decir, ese concepto de memoria que se desarrolla de una manera que no pasa necesariamente por la satisfacción de los derechos de las víctimas. No son contradictorios en absoluto, no son bloques impermeables en absoluto, pero a veces ese planteamiento de acentos diferentes también incorpora o introduce ciertas disfunciones a la hora de plantear cuestiones desde el movimiento asociativo. Comparto con Rafa lo que ha dicho antes de la atomización, también lo ha mencionado Guillermo, del movimiento asociativo, lo cual se traduce en debilidad, en definitiva. Hay una reproducción de esquemas incluso políticos que creo que dañan la fortaleza del movimiento. Tampoco es exclusiva del movimiento memorialista, porque en las víctimas del terrorismo, a pesar de lo que pueda parecer y lo que se pueda proyectar, la división era alucinante. O sea, no es fácil porque no se proyectaba, insisto, públicamente, pero las diferencias eran muy sustanciales, aunque pueda parecer extraño. Creo, como he dicho antes, que hay una falta de conexión con la opinión pública. Es decir, siendo una afirmación esta a lo mejor tal vez excesiva o tal vez excesivamente categórica, creo que hay que hacer más esfuerzos por conectar con la sociedad, con la opinión pública. No digo yo que no exista, Emilio me ha hecho la bronca y veo que se pone a escribir a todo correr cuando lo he dicho porque está preparando ya la respuesta para luego, pero creo que es insuficiente, vamos a dejarlo así. No es que haya una falta de conexión con la opinión pública, hay una insuficiente conexión con la opinión pública para realmente poder ser más eficaces, y por lo tanto creo que hay que hacer un mayor esfuerzo pedagógico respecto a esta cuestión. Y para terminar, acabaré diciendo que hay una relación problemática, vuelvo al tema de las víctimas del terrorismo. Creo que hay una relación problemática entre las víctimas del franquismo y entre la problemática de las víctimas del franquismo y la problemática de las víctimas del terrorismo. Y creo que la posibilidad de avanzar en el ámbito de los derechos de las víctimas del franquismo pasa por resolver esta relación inestable, esta relación extraña que hay entre ambos conceptos, entre ambos mundos. Creo que la igualación por arriba, planteada inteligentemente, puede permitir y debiera permitir a las víctimas del terrorismo mejorar su situación. Creo que los avances que se puedan dar, incluso en el ámbito estatal, en relación a las víctimas del terrorismo, deben venir de una adecuada pedagogía sobre los derechos de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, aprovechando la vinculación que la propia ley de víctimas del terrorismo hace del fenómeno del terrorismo con estas violaciones de derechos humanos. Creo que es complicado, pero creo que la vía es esa, sabiendo, como decía Álvaro esta mañana, que en lo que son iguales las víctimas de vulneraciones de derechos humanos son en sus derechos, y por lo tanto eso es lo que iguala a todas las víctimas, pero que las violencias son diferentes y eso es lo que requerirá tratamientos diferenciados, pero no respecto a lo que suponen sus derechos. Sé que esto es de pincel fino, no es de brocha gorda, pero hay que coger el pincel fino porque es la única manera que hay de avanzar en esta cuestión. Fin. Bueno, gracias, Chema. Nos queda media hora tan solo, entonces yo voy a ser muy breve porque sois los actores de ahí. Bueno, parece claro que la inclusión es real, parece claro que hay una visibilización desde la invisibilización, coincidíais en el próximo gobierno, que matices diferentes, una pena que no esté bien. También lo decía Jesús, que a partir del año 2000 hay un incremento. Me da la sensación de que, por lo que habláis, y creo que ahora también lo hablaréis,
demasiado, una memoria ideologizada. En este caso, con diferencias evidentemente entre derecha e izquierda y dentro de la propia izquierda, que es uno de los debates que hemos tenido esta mañana y que quizás no hemos hablado lo suficiente, y que en los espacios que comentaba Chema ahora, especialmente Navarra y el País Vasco, se reproducen con quizás demasiada frecuencia. Entonces, en este sentido, entiendo que los tres que habéis intervenido habláis de la necesidad de búsqueda de espacios de diálogo entre asociaciones, pero incluso entre instituciones también, para buscar espacios comunes que nos permitan construir o avanzar o fijar objetivos, que decía Chema, y que no sigamos corriendo alocadamente, aunque yo como parte del gobierno de Navarra en este caso camino despacio. Sobre todo porque tenemos una trayectoria de 40 años de memoria histórica, comienza en el año 77 por parte de las uniones de memoria histórica en el caso de Navarra, con el colectivo AFAN, con la operación Retorno, y esa trayectoria se ha mantenido, yo creo que gracias a todas las publicaciones que ha habido, muy presente en los últimos años. Hay un tema que comentaba Guillermo de que no se ha hablado en toda la mañana y en todo el día, que es el tema de las exhumaciones con problemas, que a mí como jefe de sección de memoria histórica en Nueva Navarra me interesa. Que me interesa de que desde la psicología, desde la sociología e incluso desde la antropología se me den algunas pistas para poder responder a estos problemas que en las exhumaciones están saliendo. Hablo y acabo cuando no se cumplen expectativas, cuando hay familias divididas que no saben qué hacer con los restos, o que incluso cuando no se quiere o si se quiere exhumar, estos problemas que surgen. Y bueno, algunas cuestiones. Empezamos palabras, tenemos 25, 26, 27 minutos. Tampoco corráis. Yo quiero uno. Ángel, Rafa y Emilio. Y Paco. Empieza Ángel. Bueno, pues yo muy rápido, creo que ha sido muy interesante las tres introducciones que habéis hecho, bueno, ha hecho también Guillermo, pero sí me gustaría aportar algunos argumentos, ¿no? Primero, con respecto al tema de sumaciones sí y sumaciones no, con el tema de la dignificación que hablaba, que yo creo que es con muy buen criterio cuando existen grupos familiares que optan por eso porque los consideran que están juntos y han socializado incluso los restos, y además, por ejemplo, lo dividimos los cuerpos y no importa porque se han llevado ahí más bien el espíritu que lo identifica. Yo creo que eso está muy bien cuando es una decisión que se nace desde abajo, porque en Andalucía, pues hemos visto muchos casos, la Junta de Andalucía se quedó mucho tiempo retardando el tema de las exhumaciones, que si vamos a hacer mapa de fosas, y quiso contentar a las asociaciones poniendo monolitos a mansalva, ¿no? Y monolitos, por cierto, de una estética bastante horrible, ¿no? Un monolito y musical. Y yo me he dado cuenta, porque a mí sí me gusta hacer un seguimiento a muchos de estos monolitos, y cuando el monolito se implanta con el beneplácito de las víctimas, de la sociedad civil, de los familiares, ahí se instauran lo que son los ritos de recuerdo, ¿no? Un 14 de abril, un 1 de noviembre, un 17 de la gente va por hacer electorales, hacer actos, ¿no? Cuando no hace el ayuntamiento para callar, eso acaba oxidado y se la perdido la letra y ahí no puede por nadie, ni se hace la ley. Eso es bastante. Y en Andalucía se pusieron cerca de 200, creo, ¿no? En esos años 180 y tantos. ¿Son iguales? Bueno, pues monolitos en general, porque hubo algunos incluso que había la sí, estructura particular, es decir, alrededor de 40. ¿de? De los 250 instituciones memoriales hay 40 de estos. Vale, bueno, pero incluso de otros que se hicieron con otros criterios, pues lo mismo, ¿no? Que no han tenido seguimiento porque se hace desde arriba para callar y no parte de la iniciativa de la sociedad civil, ¿no? Que yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y después también quería decir la importancia que ha tenido, que tú has hecho un repaso bien de algunos hitos claves. Yo creo que es fundamental para entender el fenómeno de la eclosión también la experiencia latinoamericana, ¿no? La aprendizaje, lo que fueron los procesos Pinochet aquí en España, con el juez Garzón y tal, y la experiencia de la madre de Plaza de Mayo, eso ha tenido aquí una vinculación, yo creo que se ha dejado notar en parte de la acción del propio movimiento. También quería decir que ha habido en ese que tú hablabas, lo que es la eclosión de las víctimas. Hoy día las víctimas de los accidentes de tráfico tienen un monumento, las víctimas tienen monumentos de muchos colectivos y están saliendo a la calle las víctimas de cualquier tipo de enfermedad, etcétera. Se listaron días del calendario del año y ha habido un proceso, que eso ha sido un fenómeno desde el año 2000 hasta ahora, de victimización, o sea, de heroización de las víctimas. Y yo siempre pongo el ejemplo, porque yo lo conocí muy temprano, a Marco Sana.
Marcos Arenas no era víctima del franquismo, era un luchador de la libertad. Y él tuvo muchísimo homenaje a principios de la década de 2000 y era por los luchadores por la libertad y tal, y sin embargo cuando muere era víctima del franquismo, ¿no? O sea, el propio concepto de víctima ha sido reapropiado y tal porque hoy día tiene un poder simbólico y de atracción mucho más grande, ¿no? Y también quería decir que en todo este proceso que ha nacido de la sociedad civil, como tú has dicho bien, con otros sujetos, la generación de nietos y tal, que en buena medida ha estado ahí el arranque, el motor. Las instituciones son otro actor social, como apuntada, es un actor social. Y también quiero apuntar que un actor social clave del tema de las exhumaciones es el mundo académico, de la academia. Todos ellos han sido arrastrados por la sociedad civil. Si uno se puede analizar las tesis doctorales que se hacen sobre represión en la Universidad Española, había prácticamente ninguna. En el caso de Andalucía es muy poquísima, y es más, desde los departamentos de historia contemporánea aconsejaban a doctorandos a que no hicieran esos trabajos porque no había perspectiva histórica. Así lo dijeron a Pablo Espinosa cuando propuso hacer su tesis doctoral sobre la represión en la Baja Andalucía, ¿no? Entonces hay que decir que ese movimiento que nace de la sociedad civil ha sido el que ha arrastrado a una determinada serie de actores que en muchos casos han querido instrumentalizar, y también hay que decirlo, el movimiento asociativo efectivamente está muy atomizado, pero en muchos casos responden a grupos de interés y a colectivos que responden ya no a un partido político, sino a una parte de un partido político, a un sector de un partido político, y un partido político puede tener 3 asociaciones en su órbita, dependiendo de cuáles sean las distintas familias que existen allí, ¿no? Y eso es una realidad que yo no sé si es buena o mala, porque yo también soy de los que muchas veces pienso que para hacer un buen trabajo memorialístico en un sitio, cuanto más las asociaciones estén más vinculadas al terruño, al terreno, o sea que las asociaciones locales han funcionado muy bien, una asociación local funciona muy bien, más que la comarcal y más las que se eligen en provinciales, ¿no? Gracias. Sí, yo quería poner en relación el concepto de víctima con otros 2 conceptos, los cuales son complementarios y necesarios, ¿no? El primero es víctima, victimario. Hay una víctima y un victimario. Prácticamente no hemos hablado de los victimarios. Y en gran medida todos los esfuerzos que se han producido académicos, científicos y políticos para rechazar la validez de la memoria como instrumento válido para una historiografía, etcétera, las fuentes orales, tienen que ver con querer romper ese link entre víctima y victimario, porque como dice Paco Espinosa en uno de sus libros, ¿no? Borrado el pasado, no hay víctimas ni hay culpables. Y claro, y este es otro elemento, lo dejo ahí, a nadie le gusta, aunque no haya sanción legal, aunque uno sepa que no va a haber sanción jurídica, a nadie le gusta que se ponga por escrito que su padre o su abuelo fue victimario. Este es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Segundo concepto con el cual deberíamos relacionar la idea de víctima, con la causa o la razón de la victimización. Es decir, yo creo que era Iván quien lo decía esta mañana, ¿no? Es decir, hay que sumar cadáveres y además hay que sumar valores. Es decir, tenemos que saber por qué fueron victimizados. Y esto tiene que ver con los valores que defendían o a los que se adhirieron la mayoría o el colectivo de las víctimas, ¿no? Cultura democrática, cultura republicanista y en el fondo cultura de los derechos humanos, ¿no? Y este es el punto al que antes quería referirme, a la dimensión colectiva de la memoria. Es decir, ¿cuál es el relato que queremos que conforme nuestra identidad colectiva como sociedad? Y en este relato el elemento de los derechos humanos debe ser un elemento central al respecto. Y yo le plantearía a Francisco Colón, en la exposición de los 3 modelos que ha hecho esta mañana, si cabría un modelo cosmopolita garantista. Tomando el modelo garantista digamos, obviamente esto es una propuesta que yo creo que es el jurista vivo más brillante, que es el profesor italiano Luigi Ferrajoli. Es decir, la idea de Luigi Ferrajoli de los derechos despojados de su origen liberal, los derechos humanos son el instrumento emancipador más potente que tenemos y que se ha creado. Entonces, la idea de derecho a la memoria y un modelo que tenga los derechos humanos en el centro, pero no para disolver el conflicto político, sino como elemento o vara de medir la legitimidad y la legalidad del poder.
En ese sentido, por eso creo que las autoridades del Estado español en algún determinado momento permitirán exhumaciones, sí, dimensión individual. ¿Permitirán reparaciones? Sí, dimensión individual, pero nunca permitirán esta dimensión colectiva, porque supone crear otro background ideológico detrás del que tenemos centrado en los derechos humanos. Yo plantearía un modelo cosmopolita garantista. Un minuto, Paco. Tenemos palabras. No, pero... Los colegas también se Que no puedes. de historias, pero sí, no, yo creo que probablemente me tenías qué tipo de apoyo social puedes generar, qué tipo de discurso para presentar ese tipo de discurso cosmopolita garantista. Porque el discurso de los derechos humanos suele llegar a autonegarse, a desmoralizarse, ¿no? El ejemplo del lápiz que comentaba el forense con el lápiz, que crea una historia, un rostro, pero tiene una historia personal y tal, que atrae a la gente. Es muy difícil crear ese tipo de efecto con un discurso de este tipo, por ejemplo. Yo tengo otra visión diferente. Pero mañana se puede discutir eso más. No, luego podemos volver mientras caminamos. Sí, bueno, me habéis comentado temas. Yo personalmente creo que en mi caso y en el caso en el que nosotros metimos, las víctimas de ETA eran una losa sobre nosotros, ¿no? Precisamente hemos tardado muchos años en atrevernos a hablar de ese agravio comparativo. Y en mi caso personal, yo desde el año 96 he tenido mucho contacto aquí en Madrid con Carlos Repón, con Carlos Castresana, y he vivido muy de cerca los juicios de Chile, Argentina y Guatemala, ¿no? Y antes hablaba de una abogada y otra con la que nos asesoramos desde el año 2001, Elena Reviriego, que estaba en el caso en concreto en el caso de Guatemala, ¿no? Y yo creo que ahí sí ha habido porque eso sí nos estaba enseñando, entre comillas, una vía, ¿no? Luego he oído hablar de subvenciones y atomización. Yo creo que la social vienen de antes. Si hubo subvenciones, quizás hubo un soufflé en número de asociaciones. Hay asociaciones, por poner un ejemplo, la Fundación 13 Rosas, fundada por un actual diputado del Parlamento madrileño del PSOE, recibió 48.000 euros para un homenaje a las 13 Rosas que consistió en poner una placa en la Almudena. Los otros 45.000 euros no se han venido, es decir, hubo un soufflé, pero las diferencias estaban antes y hay pruebas documentales, por decirlo así, de reuniones en el año 2003 y demás, y yo pienso algo más, y es que creo que son enriquecedoras. O sea, yo creo que cuando ha habido una vía donde había que empujar, pues en el caso de la Audiencia Nacional llegaron a ser denunciantes 36 asociaciones, ¿no? Porque ahí de pronto hubo algo que podía servir para tirar ahí, y hay una colaboración casi natural en algunas cosas, ¿no? Pero también creo que con el consenso es cuando aquí no se ha hecho nada. Y cuando los partidos políticos están operando sobre esto, precisamente, creo que la diversidad impide un control político de todo este movimiento. Y los hay que se han esforzado, se han dedicado a la página todos los nombres, y otros hemos ido más por las exhumaciones. Y quizás si nos hubiéramos reunido hace 10 años y hubiéramos tomado 3 decisiones, solo tendríamos 3 líneas de trabajo, ¿no? Y yo creo que cuando o en el caso argentino, que en el caso argentino ha llegado todo o buena parte de lo que estaba por ahí, porque ha habido una vía por la que se podía trabajar. Entonces yo personalmente siempre, entre comillas, he defendido esa diversidad porque me parece enriquecedora. O sea, son distintas respuestas a un problema que políticamente se ha tratado de controlar y que de esta manera hay unos que están por aquí trabajando en esto y otros que están en otro lado trabajando en esto. Ahora estamos aquí sentados con instituciones, pero durante mucho tiempo lo que hacían era frenarnos, o sea, frenarnos. Nosotros nos reunimos con la Comisión del Gobierno en 2004 y nos pidió que paráramos de exhumar, ¿no? Entonces, yo se lo dije a un asesor de Zapatero, mira, que hay una señora de 86 años que busca a su hermano, dígaselo a ella, ¿no? Que pare ahora y espera que esto se regule. Y lo que hablabas antes de las audiencias, yo pido las audiencias, por ejemplo, del intermedio cuando sacan estos temas, y el intermedio no se mete reiterativamente en esta cuestión simplemente porque les guste a los redactores del programa, sino porque realmente les levanta la audiencia. El diario.es en septiembre presentó un portal dedicado a la memoria y no es porque a alguien del periódico le sirva. Carlos Hernández, que ahora está publicando muchos artículos sobre el tema, pues publica un artículo y al día siguiente manda lo más visto y casi siempre son sus artículos, ¿no? Es decir, otra cosa es que sea una audiencia silenciosa, que igual no te va a contar a ti que está interesada en eso, pero desde la primera página que publicó El País en el año 2002, que se llamaba La Tierra devuelve a sus muertos, hasta entonces fue la página más veída de la historia del País digital. O sea, le rompió al país todos los esquemas.
De hecho, el país que no había querido en los 2 primeros años publicar nada. Entonces yo creo que tenemos que contar con un factor que es el factor silencio. No voy a usar el término mayoría silenciosa de Rajoy, pero ahí hay un montón de gente que mira con simpatía a Rajoy esto en silencio y que nunca igual va a dar un paso. Nosotros hemos ayudado a miles de familias, pues el porcentaje que se han asociado es microscópico. Digamos, solucionan su problema y no quieren más complicaciones, ¿no? Pero ahí hay un montón de gente, entre otras cosas porque afecta a mucha gente, ¿no? Yo creo que no contar con eso, y acabo aquí, es una debilidad desde las administraciones públicas, porque el miedo nunca se ha encuestado muchas veces en este país. Y este país, cuando ha tenido un cambio social, lo acepta mucho más que si lo encuestas antes. Es capaz de admitir cambios sociales y muchas veces la excusa ha sido el miedo, ¿no? Saber que estás encuestando a un país con miedo que no quiere este cambio. Pero muchas veces cuando se aplica una medida, y hablo, para terminar, la estatua de Franco quitada en nuevos ministerios en el año 2005, yo fui al día siguiente, fueron 400 fachas con Blas Piñar, pusieron unas flores y no han vuelto por ahí. Quiero decir, o sea, y se lo han hecho a quedar, ¿no? Entonces muchas veces desde las administraciones, ese discurso de que no tiene audiencia, que no tiene respaldo social, parece una cosa para contraerse. Y yo creo que sí lo, vamos, yo creo que sí lo tiene. Y en las audiencias, yo cuando hay programas así las busco, que trabajar en una productora y, bueno, pues las pido en el minuto a minuto, y ahí hay un respaldo. El problema está quienes políticamente no quieren hablar y quienes como lo intermedio que han visto que esa es una gran línea de trabajo para su programa. Sí, yo tenía una pregunta en este momento que ya está disuelto porque han salido muchos de los temas aquí, pero quería haceros una propuesta para mañana, ¿no? Porque en relación con lo que ha comentado Rafa, una de las cosas que más nos interesa a nosotros desde el proyecto europeo es la tensión entre víctima y victimario, que prácticamente no hemos hablado aquí de ella. Entonces mañana, cuando tenemos una, por ejemplo, la sesión Exhumaciones y calidad democrática, pues podemos pensar también sacar esta tensión víctima-victimario. Hemos estado analizando las exhumaciones, bueno, un Interview, por ejemplo, siguió las exhumaciones de los años 70, Interview publicado las listas de los perpetradores. Emilio Silva secuestró su libro, ha ido al Supremo, porque puso el nombre de una persona que supuestamente había... Es decir, en ese sentido ha habido como hemos ido como para atrás, ¿no? En el sentido de que es imposible nombrar a los perpetradores, están completamente off limits, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay una sentencia del TC que si quieres mañana la cuento. Vale, pero es una cosa que nos interesa mucho, entonces para todos, para pensarlo esta noche y mañana cuando hablemos del espacio, vamos, de la calidad democrática, pues qué significa eso y en términos de víctimas y perpetradores, cómo se recolocan en el espacio público, ¿no? Y luego, bueno, era simplemente mencionar que también me parece interesante con esta eclosión de las víctimas, no sé exactamente quién ha hablado, quizás ha sido tú, ¿no? O tú mismo, o ha sido Ángel, ¿no? De la hipervictimización, ¿no? Que a mí me parece un proceso complicado y que para estudiarlo bien en profundidad, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Que ahora mismo hay investigadores que trabajan en temas de memoria que hablan de los nuevos conceptos de historia como agravio, es decir, que hay una sobrepoblación de víctimas, una aparición constante de víctimas, y parece que el pasado tiene que interpretarse desde el punto de vista de victimización. Y hay un espacio muy competitivo al que se ha referido Chema también, ¿no? En el sentido de que, bueno, podemos estar en desacuerdo, ¿no? De la influencia positiva y negativa de ETA y de las víctimas de ETA, las víctimas del franquismo, pero es evidente que hay una correlación y hay una competición en el espacio público por reconocimiento, por prestigio, por visibilidad, etcétera, etcétera, como también las víctimas del tráfico, las víctimas de género y las múltiples víctimas que están surgiendo. Entonces, bueno, hay una proliferación de víctimas que de alguna manera nos tiene que obligar a repensar todo este campo, ¿no? Y ya el último tema que quería comentar, que era pues, una pregunta que tenía para juristas y historiadores, antropólogos, gente crítica literaria, etcétera, tiene que ver con la transformación de la víctima del franquismo de fusilado a desaparecido, que yo creo que es uno de los hechos más relevantes que han tenido lugar en la última década y que está vinculado pues, con la llegada de la eclosión, digamos, del derecho internacional de los derechos humanos, en el caso español. Quizá el auto de Garzón ha sido el que le dio el impulso a la desaparición forzada, pero es muy claro, y Jesús Vicente Aguirre ha hablado de asesinados, y la palabra asesinado se utiliza, digamos, cada vez menos dentro del... O sea, hay que tener una carga política muy fuerte. Se habla de fusilados, pero ahora, mirando los mismos cadáveres en la fosa, lo que antes veíamos como fusilados, ahora lo vemos como desaparecidos. La categoría de víctima que los engloba es radicalmente distinta. Entonces yo creo que esto es también muy importante, analizar lo que ha sido la vida social
de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de entender, digamos, las víctimas del franquismo, también pusiéramos un poco de énfasis en la evolución que está teniendo la propia, no solamente la proliferación de subvíctimas dentro de la categoría de víctima del franquismo, sino también su evolución continua en el tiempo, ¿no? Gracias, Paco. Nos quedan 10 minutos más 3 o 4 que podamos robar. Luego ya bajaremos más de prisa para que no nos consiga. Perdón. Julián. Bien, querido. En relación a las intervenciones, sobre todo muy interesante, coincido con el moderador, una pena que se haya ido, pues la de Guillermo Puce, ¿no? Sobre todo por lo que significa de tratar de explicar desde el punto de vista de la psicología lo que son las exhumaciones fallidas. Las exhumaciones fallidas, y no solamente ese supuesto, sino también la división en la familia, la relación a los restos, y por supuesto también los que no quieren exhumar. Y especialmente su punto de vista, no el del sociólogo, el historiador, el antropólogo, el suyo. Yo creo que hubiera sido bastante enriquecedor. Confiemos que mañana a lo mejor no lo pueda aclarar. Y Jesús, pues la verdad, soy el emblema. Yo estoy convencido que sin la familia, sin el cuerpo asociativo tan comprometido como vosotros desde 1979, me recordaba un poco y mañana os citaré a mis amigos de la Gavilla Verde, pues la verdad soy el motor de todo esto. A lo mejor, y lo digo muy modestamente, muchos historiadores nos hemos dedicado a esto por vosotros. Porque ya no solo es el llanto y la amargura, sino también el saber que de alguna forma nos acerquemos a la verdad. Y escuchando lo que decías de la barranca y sobre todo de lo que fueron las exhumaciones y la transición sin permiso gubernativo, asociado un poco con mi tierra, ¿no? Porque pasó lo mismo. Fueron muchas y que en envergadura no tendrían que incluso hasta intervir, que, en fin, en aquellos años ese impacto, ¿no? Hasta fuimos eco de ello y también un poco de sorna que nos faltó, la verdad, y hemos tratado de aclarar con posterioridad, pero bueno, sencillamente lo digo con reconocimiento y sobre todo identificado con todo lo que dice. Y en cuanto a la intervención de Chema, yo la verdad te agradezco tu atrevimiento al plantear estas cosas, pero sencillamente la diversidad histórica del franquismo, yo creo que eso, a lo mejor en el lenguaje deberíamos ser más precisos, y porque no todas requieren ni mucho menos la misma atención, que no dejación, que es distinto, y por supuesto, pues yo creo que no es lo mismo. Dentro de ese saco, pues por supuesto que deberíamos diferenciar, sobre todo para no perdernos en lo misceláneo, porque todo este tipo de temas así planteados, lo único que nos puede llevar es a un océano y dice, bueno, ¿qué atiendo? ¿Qué veo? ¿Qué hago? Hay una serie de prioridades, y yo creo que Jesús lo ha dicho muy clara en relación a lo que defiende el cuerpo asociativo, sin menoscabar y por supuesto minusvalorar lo que acabas de decir, ¿no? Sí, perdón, y acabo, y ya termino. Simplemente, bueno, estoy escuchando aquí mucho en relación a Iberoamérica y todo eso. Lo mismo mañana se suscita, Paco, el tema, ¿no? Y lo digo desde la perspectiva, bueno, de haber hecho junto con un equipo bastante profuso, trabajo sobre ello. Chile tiene muchos problemas. Chile sacó el informe rating en 1992 con 2.100 personas represaliadas. Los cuerpos asociativos no se lo creen. No hay manera de hacer un balance de cifras. Por poner un ejemplo, aquí en España ya lo tenemos en buena parte. El caso de Argentina, ¿qué quería decir de Argentina? En Argentina ahora mismo se reconocen 13.000 víctimas. Los cuerpos asociativos, las asociaciones, 30.000. Nilda Loy, que recientemente ha estado con nosotros, lo dijo muy claro, son 30.000. Hay una falta de reconocimiento. Y mirad que se ha avanzado. Desde luego algo enviado que han llevado a los victimarios a juicio. Eso, pero desgraciadamente nosotros con el tiempo no hemos podido, ¿no? Pero bueno, que muchas veces a lo mejor miramos lo que sucede en otros sitios y no vemos lo que se ha avanzado aquí, que hay muchos problemas, sin duda, pero en esta materia, por ejemplo, ojo, que aquí en España se ha trabajado duro, y que aquí ya hay un balance de cifras bastante aproximado desde Sevilla, Cáceres o a Pamplona. En fin, ya está, y me cae, te podría decir. Nos quedan 4 palabras, 7 minutos, 2. Es el último. Ya con esto lo dejamos para mañana y mañana continuamos. Sí, 2 minutos. Bueno, temas interesantísimos, no podemos hablar de todo. A mí desde la parte
jurídica y derechos humanos, uno de los temas que más me interesan, aparte de todos los que se han tocado, es lo que apuntaba Rafa del binomio víctima y victimario, y después también el discurso del garantista de los derechos humanos, que lo has comentado tú también Paco Colón, ¿no? Porque claro, si nosotros nos descansamos en que las víctimas de desapariciones forzadas, que son los familiares, se empoderen, como ha dicho alguien por aquí, ¿no? Y se vean a sí mismos como titulares de derechos humanos, esto supone que alguien esté obligado a garantizar esos derechos. Y es con esto que existe esta frustración actualmente en las asociaciones que yo conozco y los familiares que yo conozco, porque se han llegado a creer que ellos tienen este derecho a la exhumación, cosa que yo creo que en parte tenemos algo de culpa los juristas de que tal vez les hemos engañado, en el sentido que yo creo jurídicamente las víctimas de derechos de desaparición, es decir, los familiares, ni en España ni en derecho internacional tienen el derecho a la exhumación. Este es el punto en que yo me quedé en mi línea de investigación sobre este tema. En el 2008 estuve estudiando la situación jurídica de las fosas comunes. Publiqué un artículo en ese momento y me quedé con esa frustración también de decir, es que el derecho internacional no reconoce el derecho, es decir, no reconoce que los estados tienen la obligación de exhumar las fosas comunes, ¿de acuerdo? Es que ni tampoco tienen la obligación de exhumar las fosas comunes donde están los soldados muertos en combate, que tienen la obligación de investigar y localizar, si es posible, los restos de esos soldados y darles sepultura, pero nada más, ¿no? Entonces, ese es el estadio del derecho internacional que tenemos, ¿no? Y por mi parte, pues tengo este problema, ¿no? de que lo podemos vehicular como el derecho a unas garantías judiciales, ¿no? que así hemos ido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por una cuestión procedimental se ha parado ahí, una cuestión procedimental, no de fondo, ¿no? Entonces, ese es un debate que me encantaría hablarlo en algún momento, ¿no? Las garantías, derechos, víctimas, victimarios, y que con eso se enfocó a la tema penal. Ya está. No sé si Telegráficamente, primero, lo de la opinión pública, cuando me refería a la opinión pública, voy a volver a matizar, subrayo que es la falta de conexión suficiente, es decir, que hay que incrementar la pedagogía en la gente para que esa conexión sea mayor. Respecto al tema de la competencia de las víctimas, Paco, yo creo que se manifiesta esa competencia, por ejemplo, cuando en el Ayuntamiento de Madrid se aprueba una moción en la cual se decide que los nombres de las calles nuevas, que se retiren como consecuencia de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, se pongan nombres de víctimas del terrorismo. Es decir, es el escenario, es la fotografía más reciente de la confrontación entre los dos colectivos en el espacio público. Es decir, hay un intento, hay una resistencia por parte de la derecha a ceder paso al colectivo de las víctimas del franquismo mediante la interposición, mediante la vuelta a ocupar el espacio con las víctimas del terrorismo. Esto es algo un poco a lo que me refería. Hay que intentar evitar ese choque, es una de las cuestiones. Y respecto a la miscelánea, que tienes toda la razón, justamente lo que has señalado pone el dedo en la llaga respecto al problema al que yo me refería. Hay colectivos o hay planteamientos conforme a los cuales se pretende una unidad de acción o una unidad de reivindicación por parte de todos esos subtipos de víctimas. De tal manera que lo que parece razonable, que es lo que dices tú, que cada una de las tipologías tenga una respuesta diferente, si reclaman respuestas comunes o reclaman esa visión más homogénea del colectivo de las víctimas, genera un problema porque hay incluso una polémica entre planteamientos diferentes. Yo por donde acababa el tema, creo que el problema que tenemos para la víctima del franquismo es que conectando esta mañana con la política, existe una clara política por parte de la derecha española de apropiación y trato especial a la víctima del terrorismo. Han creado un propio sentido de víctimas, han creado un martirio completo y el objetivo es legitimar el régimen de la transición. En cambio, sí, yo creo que es entendido.
creo que es el interés claro del PP o Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo. En cambio nos encontramos con las víctimas del franquismo que, sin tener ya la culpa, pero su sola presencia, o su sola existencia, muestran, ponen en duda ese régimen al demostrar que existen 100 y pico mil personas enterradas en fosas comunes clandestinas, que hay niños robados y que hay sentencias franquistas firmes. Mientras que unas víctimas son legitimadoras del régimen, otras desgraciadamente nos encontramos en la situación de que nuestra propia presencia, su propia esencia, cuestionan. No sé si decir el régimen o el actual estado de cosas, como queráis quedaros con el asunto, ¿no? Y entonces, en conclusión, nosotros siempre últimamente llevamos valorando hace tiempo que el futuro del movimiento por la memoria histórica y del colectivo de víctimas del franquismo pasa por la exigencia de equiparación y derechos entre unas víctimas y otras y un reconocimiento público similar entre unas víctimas y otras. Gracias, Arturo. ¿Y Francisco? Bueno, apunto digo, a la pregunta de Paco, ¿no? de concepto, ¿no? De fusilado a desaparecido, ¿no? Pero desde el punto de vista, y como historiador, ¿no? España ha tenido una tradición de golpes militares, de levantamientos muy importantes al principio del siglo XIX. El término fusilado desde mi punto de vista era como más amable, era algo que venía del franquismo y tal. Además el término fusilado estaba relacionado con un delito. Cuando pasamos desde fusilado a desaparecido, yo creo que internacionalizamos un poco el término. Me parece también que el término desaparecido presenta un matiz de indefensión que no tiene el término fusilado, y quizás por ahí el lenguaje ha ido caminando. Igual necesitaría más tiempo para una reflexión más profunda, pero... Paseado durante mucho tiempo, eran paseados. Un término que se adecuaba a la guerra civil. Nadie pensaba que se paseaba las tropas napoleónicas y cosas por el estilo. Son las técnicas. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Para